digestiva silente. Por supuesto que las manifestaciones clínicas que manifieste la hemorragia digestiva dependen del volumen de sangre perdido. Entonces, en el caso de una anemia severa, palidez de piel mucosa, disnea, síncope, astenia, en el caso de la hemorragia digestiva silente, como decía, fundamentalmente manifestada por anemia y manifestaciones clínicas. Y la evaluación del tratamiento, bueno, claro, requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Participamos los gastroenterólogos, los endoscopistas, los cirujanos, la medicina interna y urgencias, con potencial participación de los terapistas y la radiología diagnóstica e intervencionista, que es una alternativa terapéutica en algunos casos que nos permite solucionar el problema cuando la endoscopía, por ejemplo, no puede, ¿no? Bueno, un poco lo que hablaba, la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, eso es lo que vamos a hablar. La alta es un sangrado originado aproximado a la ampolla de Vater, no varicial, y la baja es un sangrado originado distal a la válvula ileocecal. Y empecemos entonces con la hemorragia digestiva alta no varicial. Por definición, como anticipábamos, es una pérdida de sangre intraluminal del tubo digestivo, proximal a la ampolla de Vater. En la definición previa era próxima al ángulo de Treitz. Hoy decimos que es proximal a la ampolla de Vater, que es donde desemboca el conducto hepático común, y es la emergencia gastrointestinal más frecuente. La mortalidad, en este caso de la no varicial, ronda el 5 o 13%, dependiendo de varios factores, entre otros el entorno y el contexto donde se presenta el cuadro y las posibilidades terapéuticas que se tengan. Y las etiologías, bueno, por supuesto las úlceras gástricas y duodenales son una de las causas más frecuentes, junto con la gastritis erosiva. El cáncer gástrico, el Miller Weiss, las lesiones vasculares son menos frecuentes, y un 15% corresponde, hablando de la hemorragia digestiva alta en general, a las varices esofágicas. Vemos que predominan, obviamente, el sangrado no varicial. Como dijimos, el varicial es un 15%, es otro capítulo que no vamos a desarrollar hoy por frecuencia y porque requiere otro enfoque diagnóstico y terapéutico. Acá están desplegadas nuevamente en este cuadro comparativo las distintas etiologías. Vemos cómo la úlcera péptica se presenta como por lejos la causa más frecuente. La gastropatía o duodenopatía erosiva, la esofagitis erosiva, las neoplasias ya empiezan a ser menos frecuentes, pero bueno, se ven, ¿no? Las neoplasias que no son tan frecuentes en el tracto gastrointestinal alto, pero se pueden ver. La úlcera de Cameron, que es una úlcera que se encuentra en las hernias, o el de la foie, que es un vaso anómalo que sangra sin que se vea una lesión característica. Pero lo más importante es quedarse con el concepto de que la úlcera péptica es la etiología más frecuente en la hemorragia digestiva alta no varicial. A ver, es un concepto importante, pero que no debería tener tanta implicancia, digamos, en lo que es el diagnóstico y la terapéutica, pero sí es cierto que un 85-90% de los casos de hemorragia digestiva alta se autolimita y que continúa sangrando residuo aproximadamente un 10 o un 15%. Y ahora, bueno, vamos a empezar a hablar de la evaluación inicial y la identificación del riesgo de los pacientes que se presentan con hemorragia digestiva. Bueno, por supuesto, la anamnesis, donde el uso de antiinflamatorios no esteroides y de anticoagulantes orales se debe interrogar siempre en el ingreso y en el antecedente de hepatopatía, porque el antecedente de hepatopatía nos hace sospechar la hemorragia digestiva alta varicial. La confirmación de la hemorragia digestiva, considerar el tracto rectal en busca de melena y tener en claro, para el manejo, sobre todo de emergencia y guardia, que la zona nasogástrica, que en algún momento se discutió si se ponía rutinariamente, no está recomendada por las guías como una acción inicial, digamos, sine qua non. Y también el interrogatorio del paciente, ¿no? Muchas veces no es tan clara, uno encuentra tal vez un tracto rectal con una ampolla rectal vacía. Si el paciente es lúcido y nos dice que está sangrando, ¿no? Vamos por ahí. La evaluación hemodinámica, por supuesto, fundamental, nos va a dividir las aguas de acuerdo a cómo vamos a proceder a la emergencia y a la potencial mortalidad del cuadro. Nuevamente, pero ahora desde el punto de vista del examen físico, buscar signos de hepatopatía, sí poner dos vías periféricas gruesas de entrada, reservar dos concentrados de glóbulos rojos,
y hacer un laboratorio con pruebas de coagulación. Medidas de resucitación. Acá hay un punto muy importante en el manejo de la hemorragia digestiva alta, sobre todo cuando el paciente lo recibimos en una guardia, ¿no? Reponer la volemia inicialmente con cristaloides en pacientes con estabilidad hemodinámica, o sea, la corrección precoz de la hipotensión, es la medida inicial más eficaz para reducir la mortalidad de la hemorragia digestiva alta. O sea, en el tiempo que hacemos la endoscopía y cuando llevamos al gastroenterólogo, lo más importante, lo que más reduce la mortalidad de la hemorragia digestiva alta es la corrección de la inestabilidad hemodinámica. Es un concepto muy importante a la hora de no perder tiempo haciendo cualquier otra cosa que no apunte a esto, ¿no? Por supuesto, vamos a considerar intubar al paciente si hay una hematemesis activa, si el paciente está encefalopático, disneico, y esta es otra medida inicial, que es inmediatamente al ingreso considerar omeprazol 80 miligramos en bolo endovenoso. ¿Por qué considerar? Esto cambió en las últimas guías de la guía europea, en la cual lo que dicen, tanto los europeos como los americanos, es que el omeprazol 80 miligramos en bolo endovenoso ya no es una recomendación tan firme porque no han encontrado tanta evidencia en que tenga un impacto positivo en la evolución del paciente. Sin embargo, me parece que el concepto que hay que llevarlo es que es una medida que no tiene efectos adversos y que debería seguir siendo una medida inicial. ¿Bien? Pero hago esta aclaración porque cambió, esto es una de las cosas que cambió en las últimas guías y que ya no es una recomendación tan fuerte, sino que son pacientes de los que debemos considerar lo que pasó en el 80 millones de euros en bolo. ¿Cuándo le transfundimos sangre al paciente que tenemos en la guardia? Bueno, como dijimos, íbamos a pedir un laboratorio y si el paciente no tiene enfermedad coronaria y la hemoglobina es menor de 7, al paciente hay que transfundirlo con el objetivo de superar los 7 gramos de hemoglobina y llegar hasta los 9. Pero un paciente con enfermedad coronaria, el objetivo, los parámetros cambian. La idea es que si la hemoglobina es menor de 8, ya hay que transfundirlo y el objetivo es llegar a una hemoglobina superior a 10. Bien, y ahora vamos a hablar de la estratificación de riesgo y acá vamos a empezar a desarrollar un concepto que me parece muy importante, que la verdad es que no se usa tanto en las guardias y tiene que ver con la escolización del paciente al ingreso, ¿no? La estratificación de riesgo en alto y bajo nos va a definir cuándo hacemos la endoscopía, qué tipo de internación tiene, cuándo le damos el alta al paciente y qué riesgo de resangrado tiene. Y para esto usamos escalas validadas. La escala de Glasgow-Blatchford, que está validada para este propósito, tiene criterios clínicos y de laboratorio, la vamos a desarrollar, y su utilización está recomendada para la estratificación temprana en pacientes de bajo y alto riesgo de sangrado y mortalidad. Así que en lo que tiene que ver con el manejo del paciente en hemorragia digestiva alta, este es uno de los conceptos fundamentales. Como el mejor de Blatchford, nadie se lo va a acordar de memoria, ¿no? Pero bueno, tenemos acceso a internet, está en todos lados, y una vez que tenemos los parámetros necesarios, realmente optimiza el manejo del paciente, porque es la forma de que los clases de medicina interna, los cirujanos, hablemos todos el mismo idioma. ¿Bien? Entonces, como verán, tiene parámetros de urea, hemoglobina, presión sistólica y otros que tienen que ver con la taquicardia, venena, síncope, enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, estamos anticipando el score de Blatchford, validado para decir la necesidad de intervención clínica, tiene de 0 a 23 puntos, y fíjense qué importante. Un paciente que uno lo escoriza y tiene 0 a 1 puntos, con ausencia de comorbilidades severas, por supuesto, permite diferir la internación y realizar endoscopía en forma ambulatoria. Lo que decir, el paciente se puede ir de alta si tiene este score de Blatchford, por supuesto sin comorbilidades severas, lo cual cambia muchísimo el manejo de la guardia y unifica el concepto y el idioma en el que hablamos. ¿Bien? Porque si uno llama al endoscopista y le dice tengo un paciente con un score de Blatchford 12, el endoscopista no te puede decir voy en 2 días. ¿Bien? Y al revés, si el paciente tiene 0 o 1 de Blatchford, bueno, es un paciente que está en consideración, como eso no está avalado a darle el alta, ¿no? Con lo que tiene que ver en costos, y todos sabemos lo alta de la ocupación de camas en guardias y demás en Argentina, sobre todo ahora, en junio, están todos internados por neumonía, entonces bueno, 0,1 de Blatchford te habilita a darle el alta. La otra variable es el score de Rockall. El score de Rockall nos vamos a concentrar fundamentalmente en lo que es posendoscópico, porque esto nos va a permitir, como vamos a ver ahora a continuación, definir qué paciente damos de alta y qué paciente no.
después de hacer la endoscopía, ¿no? Cuánto tiempo tiene que permanecer o qué riesgo de mortalidad tiene. Este tiene 0,11 puntos y fíjense el pronóstico, ¿no? Menos de 3, menos de 1% de mortalidad, más de 8, tiene más de 41% de mortalidad. Eso nos da una idea muy acabada del riesgo que tiene el paciente. Acá hay un cuadro donde se ve claramente cómo la mortalidad y el resangrado van de la mano del aumento del score de Roca. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente? Llegó, le pusimos el bolo endovenoso, que ya dice acá abajo, el IVP o metrazol endovenoso en bolo. Y acá está el tema de la eritromicina, ¿no? Estamos en la guardia, viene un paciente de hemorragia digestiva, le damos eritromicina, no le damos eritromicina. Bueno, está recomendada la eritromicina, que por supuesto es un prokinético que nos va a ayudar a que el estómago vacíe su sangre y en ese contexto poder ver mejor endoscópicamente dónde está la lesión. ¿Bien? La realidad es que en la práctica no todos los lugares tienen eritromicina, no se usa habitualmente, pero uno no puede dejar de mencionar de que es una recomendación de todas las guías, 250 miligramos bolo endovenoso. Entonces estas son las dos medidas medicamentosas que hacemos en el estadio preendoscópico. ¿Qué hacemos con la aspirina? Muy común, en el paciente sangrando con aspirina. Los pacientes que tienen profilaxis primaria no hay mucha duda, la aspirina se tiene que suspender. Ahora, en los pacientes que tienen profilaxis secundaria se recomienda no interrumpir la aspirina y en caso que no quede otra que haya que interrumpirla, por ejemplo en un sangrado masivo, de 3 a 5 días restablecerla. Fíjense la diferencia en lo que es la profilaxis primaria y la secundaria, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la terapia dual, o sea, el paciente que también tenga clopi, suspender solo el segundo agente, en este caso como ejemplo el clopidogrel, pero reiniciar idealmente dentro de los 5 días, y esto tiene que ver con la protección que la aspirina genera, ¿no? Los pacientes coronarios, que ustedes lo saben mucho mejor que yo. ¿Qué pasa si está anticoagulado? Otra cosa bastante común. Las medidas intensivas para corregir el RIN pueden reducir la mortalidad, pero no deben utilizarse para definir o guiar el tiempo de realización de la endoscopía. ¿Tá? No podemos quedar 2 días esperando la endoscopía si no pudimos corregir el RIN. ¿Bien? Y bueno, se sabe que un RIN mayor de 1,5 predice mayor mortalidad y que el tratamiento con inyección, esto se refiere a la técnica endoscópica, que vamos a hablar en un ratito de qué hacemos nosotros con las úlceras, es seguro con un RIN de 2,5. Por supuesto son datos no extensibles al paciente cirrótico porque va a tener un RIN viciado por su patopatía. RIN supraterapéutico, corrección. ¿Bien? Y RIN en rango terapéutico, individualizar, pero no retrasar la gastroscopía, que lo dice de nuevo. En una hemorragia no activa, vitamina K, 20 miligramos endovenoso. Si está sangrando activamente, vitamina K, idealmente, si se tiene, concentrado de factores protrombínicos. Si usa dabigatran o rivaroxaban o algunos de los anticoagulantes de última generación, bueno, suspender el tratamiento. Bueno, diagnóstico endoscópico. Realización de la endoscopía, ¿por qué no? Bueno, con clasificación de riesgo endoscópico nos permite una segura y rápida alta del paciente clasificado en bajo riesgo, una mejoría de los tratamientos de los pacientes con alto riesgo y reducir la utilización de recursos en los pacientes de alto y bajo riesgo. Y acá está la pregunta esta, la pregunta de guardia, la de siempre, ¿cuándo tenemos que hacer la endoscopía? Bueno, acá la novedad es que la endoscopía se tiene que hacer dentro de las 24 horas de la admisión, lo que se llama media temprana, y luego, por supuesto, como dijimos, de realizar las maniobras de resucitación y optimizar los parámetros hemodinámicos y la comorbilidad que pueda tener el paciente. Y acá, bueno, quiero ser enfático, no se recomienda la realización de endoscopía emergente, o sea, de emergencia, que sería la de menos de 6 horas, o la urgente, que es la de menos de 12 horas. Esto lo dicen tanto la guía americana como la guía europea. Es un cambio paradigmático, hay algunas guías previas que recomendaban en el paciente con inestabilidad hemodinámica hacer el estudio antes de las 6 horas o antes de las 12. Bueno, no han encontrado evidencia de que mejore la sobrevida del paciente hacer la endoscopía antes de las 6 horas o urgente antes de las 12. Incluso hay un trabajo que lo siguieron durante un mes, probablemente iniciado por alguna otra cosa, pero encontraron incluso más mortalidad en los pacientes que se hacían endoscopía antes de las 6 horas. Lo que queda claro es que evidencia a favor no hay, por lo tanto la recomendación de la hemorragia digestiva alta es hacer endoscopía dentro de las 24 horas de admisión, lo que sería vea temprana. ¿Bien? Y siempre recordar, que es lo que enfatizamos siempre los endoscopistas cuando nos llaman, luego de las maniobras de resucitación necesitamos un paciente que haya adquirido estabilidad hemodinámica para hacer endoscopía, porque si no
puede hacer más mal que bien. ¿Bien? Y terapéutica endoscópica. Bueno, para terapéutica endoscópica de las úlceras, que es como ya vimos es la causa más frecuente de hemorragia digestiva, se recomienda que se utilice la clasificación de Forres en todos los pacientes con hemorragia por úlcera para diferenciar entre riesgo bajo y riesgo alto. Acá la tenemos, la hemorragia activa, la 1A y 1B, el sangrado in jet, que es un sangrado como que veíamos en la foto inicial, sale un chorro de sangre directamente. Resumante venoso es como un babeo hemático. Y los signos de hemorragia reciente, el vaso visible, el coágulo adherido, la mancha parda, porque el paciente no tenga signo de hemorragia reciente, nosotros es lo que vemos cuando tiene fondo de fibrina. Ahora, fíjense con esto que dice riesgo de resangrado a la derecha, que paradójicamente el resumante venoso, que es este babeo hemático, no tiene más riesgo de resangrado, que el vaso visible. ¿Bien? Y como van a ver, después la terapéutica endoscópica se basa en estos conceptos. O sea, tiene más chance de volver a sangrar un vaso visible que un paciente que está haciendo un babeo hemático y está sangrando en el momento. Y acá lo tenemos por orden de riesgo de resangrado, el sangrado activo por supuesto, después viene el vaso visible, recién después viene el resumante venoso y el coágulo adherido, bueno, finalmente por supuesto la mancha parda o el lecho limpio en el fondo de la úlcera. Conceptualmente lo más importante acá es que ustedes reciban el informe en endoscopía y va a venir si tiene una úlcera con la clasificación de Forres y va a orientar a la terapéutica que se hizo y por qué se hizo. Se recomienda la disponibilidad de un endoscopista gastrointestinal de guardia con experiencia técnica en el uso de dispositivos endoscópicos y con pericia para resolver estos problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No siempre es así esto, pero bueno, por supuesto es una recomendación de las guías y es claro el beneficio de disponer de endoscopía las 24 horas, 24/7. ¿Y cuándo tratamos nosotros la hemorragia digestiva? Bueno, lo que les decía recién, cuando tenemos un sangrado in jet, un resumante venoso, un vaso visible, esto por el riesgo de resangrado, más allá de que además, en los casos que está sangrando hay que parar el que sangre, Y considerarlo cuando hay un coágulo adherido a la úlcera, considerar remover el coágulo y tratarlo. Esto es discutible, así que si viene un informe con endoscopía por el 2B y no la trataron, no hay por qué insultar al endoscopista, está determinado de que no es una recomendación firme tratar las úlceras que tengan el coágulo arriba de la lesión. ¿Cuándo no realizamos terapéutica? Bueno, la mancha parda en el fondo de fibrina. Bueno, vamos a tratar de ver esto que es por ahí un poco técnico, pero para que entiendan ustedes qué es lo que hacemos nosotros cuando encontramos hemorragia digestiva. Tratamiento inyectable se hace con adrenalina o con esclerosantes. Después tenemos métodos de ablación térmica, la electrocoagulación, el All-Pro, que es una sonda que quema con oro en la punta y se pega menos. Y el argón plasma es un gas, es el gas argón, que nos permite tratar la lesión sin contacto directo. El argón conduce, digamos, la electricidad, que electrocoagula la lesión sin tocarla. Esto baja mucho el riesgo de perforación, ¿bien? Que no es tan común en el estómago, pero baja mucho el riesgo. Los métodos mecánicos. Bueno, los métodos mecánicos son básicamente broches, ¿bien? Pequeños broches, que como si fueran broches de ropa, chiquititos, que miden milímetros, ahí tenemos uno. Entonces, mordemos la lesión, la cerramos, ¿no? Cerramos el orificio. Y bueno, hay algunos otros métodos que son más nuevos, que es el halo, que se usa con radiofrecuencia. Hay otros métodos mecánicos más nuevos también, que son clips mucho más grandes, que se utilizan y se reservan para lesiones más grandes, como el Isting o el Ovesco. Y estos últimos métodos hemostáticos que no están disponibles en todos lados, fundamentalmente el Hemospray, uno de los que más tenemos acá, que tiene la característica que es, básicamente, vamos a ver un poquito como un matafuego. Uno pone una sonda, esa sonda está conectada a un polvo inorgánico, que, digamos, como si fuera un matafuego, pulveriza ese polvo en el estómago, abarcando mucho territorio, uno lo orienta a la lesión. Tiene varias ventajas, entre algunas cosas no se necesita demasiada pericia para hacerlo, entonces por ahí, si hay un poquito de tanta experiencia, se puede utilizar. Conceptos generales respecto de la terapéutica endoscópica. La inyección con adrenalina sola es superior a solamente usar el omeprazol endovenoso. La adrenalina como terapia debe ir acompañada de la colocación de clips o de termocoagulación, o sea, uno debe tratar con dos métodos distintos. No se debe utilizar la inyección de adrenalina
que era uno de los métodos hemostáticos que nombramos sola, y ninguna terapia ablativa mecánica fue superior entre ellas, ¿bien? En lo que tiene que ver con úlcera. Entonces, es recomendada la terapéutica combinada, térmica más inyección, o mecánica más inyección. Esto disminuye el desangrado, la necesidad de cirugía y la necesidad de muerte, o sea, es una recomendación fuerte, ¿bien? Y acá lo reitera, la monoterapia ya sea inyección o coagulación térmica es efectiva en los esquemas de alto riesgo, sin embargo, la combinación de ambos es superior a un solo tratamiento. Entonces, una úlcera que viene con un solo gesto terapéutico, ya sea termocoagulación, un clip o la inyección sola, no es correcto. ¿Bien? Necesitamos dos métodos, es lo que está recomendado, es una recomendación 1A. Y en úlceras con sangrado activo se recomienda una terapia combinada, como dijimos recién, con una segunda modalidad de hemostasia. En lo que es Forest 1A o Forest 1B, que es eso que hablamos recién, específicamente en las lesiones mayores de 2 centímetros o con un vaso visible grande o ubicado en un área vascular de alto riesgo, donde sería lo que corresponde a las arterias gastrodenales o gástricas izquierdas, o en úlceras muy grandes o excavadas, acá se recomienda los clips Cap Mountain, que bueno, es lo que les adelantaba, son estos nuevos clips que están disponibles en algunos centros. Ahí lo pueden ver, son mucho más grandes que los otros, vienen montados en un dispositivo específicamente diseñado para eso. Uno enfrenta la zona donde está la úlcera y el dispositivo que tiene un cap libera el clip y ocupa muchos más milímetros, ¿no? Por eso se reserva para lesiones más grandes. En pacientes con un vaso visible, que como vimos son pacientes que tienen mucho riesgo de sangrado, lo mismo, terapia térmica, mecánica o inyección, cada uno puede tener una combinación con inyección de epinefrina. Recuerden que esto no está sangrando activamente, por eso acá se pueden usar clipoterapia. ¿Y qué pasa cuando persiste el sangrado? La modalidad de hemostasia estándar, bueno, otra vez, la alternativa que se surge son estos nuevos clips, y en caso de resangrado, repetir vea con intento de tratamiento hemostático, otro concepto importante para ustedes, para lo que tiene que ver con el manejo médico de la úlcera y la guardia. No se pide un con lujo, o sea, no hay necesidad, no hay recomendación de hacer una segunda endoscopía si nosotros no sospechamos que el paciente resangró. Entonces, un paciente que viene con una úlcera, se trató y tuvo una buena evolución, si nosotros no creemos que el paciente está resangrando, pedir una segunda endoscopía para ver cómo está, cómo quedó, cómo evolucionó, no está indicado, solamente en caso de resangrado. Acá tenemos unas fotos del Hemospray que les decía hoy, que es lo último que hay en el tratamiento de la hemorragia digestiva, que es este polvo inorgánico que se tira, se pulveriza arriba de la lesión, y bueno, entre otras cosas tiene factores procoagulantes que hace que se forme el coágulo y la agregación plaquetaria también arriba de la úlcera. Ahí vemos cómo queda, ¿ven? Queda todo blanco. Esto es lo previo y es una lesión que, como verán, ya se trató previamente con los clips que decíamos. Como terapia de rescate, el Hemospray puede ser muy útil. Es lo que viene, ya está en realidad, pero bueno, también hago la salvedad, estamos en Argentina, todos sabemos que no está todo lo que necesitamos en todos lados. Bueno, lo comento porque es lo último que vino en lo que tiene que ver con el tratamiento hemostático de la hemorragia digestiva. Resumen, esto para que después les quede, un poco lo que decíamos, estima de alto riesgo, terapia endoscópica, ya sea que esté sangrando o que tenga un vaso visible, y posteriormente continúa con infusión de IVP, el omeprazol que habíamos dicho, a 8 miligramos hora, a renovar cada 12 horas porque es inactiva, o un bolo intermitente durante 72, si no hay posibilidad de hacer la infusión continua. Esto sí es una recomendación fuerte, ¿bien? Recuerden que les dije que el omeprazol 80 miligramos endovenoso, sin duda que hay que hacerlo, pero ya no tiene tanta evidencia, esto sí, ¿bien? Y comenzar con líquidos claros inmediatamente después de la endoscopia. Si el tratamiento fue bueno, que el paciente empezara puede ingerir. Si fue para líquidos, ¿no? Porque si resangra hay que hacer la endoscopia de nuevo, si tiene sólidos es un problema, aumenta el riesgo de aspiración. Hay que hacerlo con el paciente intubado. Tratamiento médico. Bueno, ya vimos el coágulo adherido, se puede dejar el omeprazol 8 miligramos hora o tratarlo. En esta precisión de Forest de la válvula de las úlceras se pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Y después están los estigmas de bajo riesgo, que el paciente que tiene enchapado el fondo de fibrino no requiere el tratamiento endoscópico, y de acuerdo al contexto clínico se puede considerar el alta del paciente con IVP bioral.
Algunas consideraciones de la hemodinamia. ¿Cuándo hemodinamia? Ahora, la hemodinamia nosotros lo observamos cuando el tratamiento endoscópico falla o cuando el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica irreversible más allá de todas las medidas de resucitación. Entonces, ahí lo tenemos que considerar. Bien, visualice un sangrado de 0,5 minutos. Esto quiere decir que si el paciente no está sangrado profusamente, es probable que no vea el sitio de sangrado. Pero si el paciente se mantiene inestable y nosotros lo sometemos a una endoscopía con sedación profunda, con propofol, que seguramente dure mucho tiempo, yo tengo miedo que ese paciente se muera durante el procedimiento. O sea, no es una recomendación que se base en, bueno, no, nosotros no, que vaya el hemodinamista y bueno, no tenemos que correr el riesgo de... La realidad es que esta recomendación se basa en que le va mejor al paciente con inestabilidad hemodinámica, haciendo un intento de tratamiento hemodinámico y se debe a esto. Bueno, por supuesto, si falla la endoscopía o recibida luego del segundo intento terapéutico, los endoscopistas tenemos que ir 2 veces. Si el paciente sangró, lo paramos y volvió a sangrar, se vuelve a repetir la endoscopía. Ahora, si hay un tercer sangrado y se discute, porque si hay alguna de estas nuevas terapias de rescate se puede hacer un tercer intento, conceptualmente, si el paciente sangró por tercera vez, hay que considerar la hemodinamia o la cirugía. ¿Bien? Bueno, por supuesto, el objetivo de la hemodinamia es encontrar el sitio de sangrado y embolizarla. Vamos a ver en un rato que tiene mucha más efectividad en la hemorragia digestiva baja, pero acá también cuenta cuando nos quedan muchas más cosas para hacer. O la cirugía, cuando no se dispone de hemodinamia de urgencia, que es algo que se ve en muchos centros. Bueno, se acabaron las opciones de terapéutica endoscópica y como dice acá, fracaso, imposibilidad de resección del procedimiento o recibir el sangrado luego del tratamiento, fracasó todo, cirugía. Y si no hay hemodinamia, cirugía si falló el tratamiento endoscópico. ¿Qué pasa cuando el paciente lo tratamos? Ya está. Bueno, omeprazol, como dijimos hoy, un bolo y luego 8 miligramos hora por 72 horas. Y dentro que sea posible que tratar de que el endoscopista haga biopsias para el Helicobacter pylori, y eso lo vamos a ver en la charla final, porque el Helicobacter pylori es la primera causa de úlcera péptica. Entonces, si nosotros no tratamos el Helicobacter pylori, la recidiva a corto o mediano plazo de la úlcera aumenta y mucho. ¿Bien? Entonces, idealmente, uno debería saber si el paciente la tiene o no la tiene, ya sea por la biopsia endoscópica o por un test de aire o por antígenos de materia fecal. Pero un paciente que tuvo una úlcera y sangró, es muy importante en lo que tiene que ver con lo post-tratamiento endoscópico médico de la urgencia, saber si la tiene o no y volver a tratarlo. Omeprazol vía oral, el paciente se puede ir cuando tiene mancha parda o fondo de fibrina, terapia antiplaquetaria dual, anticoagulación continua o omeprazol vía oral en estos casos. Ya dije esto, no está recomendado el second loop, lo repito porque es algo que se ve frecuentemente, que se pide endoscopia por segunda vez. Se realiza en paciente que resangró y volver a hacer terapéutica si es necesario. Y repito lo que dije anteriormente, 2 terapéuticas endoscópicas fallidas, cirugía o radiología intervencionista. Idealmente radiología intervencionista en primer intento porque es menos invasivo, por supuesto. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Cuál queda internado? Bueno, ahora lo vamos a ver al final en el algoritmo, pero queda internado, paciente con estigma de alto riesgo, sangrado activo, vaso visible, coágulo debido, al menos por 3 días. Bien, el paciente tiene que quedar 72 horas internado con omeprazol, como dijimos, 8 miligramos hora por 72 horas, y alimentar en forma temprana con líquidos claros por vía oral, que lo habíamos dicho anteriormente, pero bueno, acá el concepto es quién queda internado. Queda internado el paciente que tiene estigmas de alto riesgo. De acá lo importante de tener una idea de la clasificación de Forres. Sangrado activo, vaso visible, coágulo debido. El paciente que viene con ese informe en la endoscopía se queda 3 días internado. ¿Y a quién podemos manejar en forma ambulatoria? Bueno, los pacientes que tengan una base de úlcera limpia, que estén estables hemodinámicamente, con estabilidad de hemoglobina, que no tenga otros problemas médicos o sociales. Ese paciente se tiene que ir solo a la casa, tampoco es una buena práctica mandarlo. Y pacientes con bajo riesgo de resangrado después de la endoscopía pueden alimentarse dentro de las 24 horas ya con una alimentación sólida. Esto también, para que les quede, es un resumen de lo que hablamos recién, un resumen de la charla. Paciente sospecha de hemorragia digestiva alta no varicial, obviamente que lo interrogamos, lo evaluamos hemodinámicamente e iniciamos las medidas de resucitación, que tienen que ver con soporte del volumen endovenoso con cristaloides, el omeprazol 80 miligramos en bolo, que lo dijimos, e inmediatamente después la bomba.
Le pedimos un laboratorio, lo transfundimos si tiene 7 de hemoglobina o U8 de hemoglobina en pacientes coronarios y corregir déficits severos de coagulopatía o de plaquetas. Y la primera pregunta que nos hacemos es si el paciente está o no está hemodinámicamente estable. Si el paciente está estable hemodinámicamente, o sea, no está inestable, lo que va acá para la izquierda, lo escorizamos. Recordar, si uno lo pone en práctica, se va a dar cuenta que la escorización del paciente con hemorragia digestiva mejora mucho el manejo. Y acá hay un ejemplo de por qué mejora el manejo, y al final de las charlas yo les voy a mostrar un ejemplo práctico, puntual, que me pasó a mí, de por qué cambia el manejo de la escorización del paciente. Entonces, un score con un Blackshot menor de 1, se puede hacer endoscopía internado, se puede hacer endoscopía ambulatoria, ese paciente no necesita una endoscopía temprana. Bien, en caso de que se haga endoscopía, si tiene un ROCAL menor de 3, omeprazol oral. Bueno, resulta que el paciente tiene más de 2 de Blackshot. Bueno, listo, ese paciente se queda. 2 o más de Blackshot se queda y hay que hacer una endoscopía temprana dentro de las 24 horas. Bien, y dentro de las 6, y dentro de las 12, dentro de las 24 horas. Y le hacemos el score de ROCAL. Después lo vamos a ver en el ejemplo. No sé si recuerdan que el score de ROCAL tiene un componente posendoscópico que también clasificaba a los pacientes de acuerdo al riesgo de mortalidad. Bueno, tiene 3 o más de ROCAL y ese paciente lo internamos. Bien. Si tiene menos, podemos considerar el alta, ¿no? El paciente está inestable. Bueno, si el paciente es inestable, obviamente cambia todo, en el sentido de que necesitamos otro tipo de medidas, considerar la intubación endotraqueal y la ventilación, reiteramos lo de las 2 vías endovenosas para tener un acceso a una reposición rápida de volumen. Hacemos la vía de urgencia, que puede requerir vía aérea protegida, sobre todo en hematemesis, y ya empezamos a interconsultar a cirugía y hemodinámica. Bueno, ese paciente va a UTI, ¿no? Paramos el sangrado, va a UTI, y continúa en terapia, al igual que el permanece internado, con el omeprazol en bomba por 72 horas. Lo del medio es que, claro, si fallan las endoscopías, considerar cirugía o hemodinamia, ¿no? Si el paciente tiene una evidencia clínica después que quedó internado o resangrado, pedimos otra endoscopía. Ahora, si el sangrado persiste o vuelve a recidir, no llamemos más al endoscopista, ese paciente va a cirugía o hemodinamia. Bueno, esto hasta acá es hemorragia digestiva alta. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, o si no, continuamos con la hemorragia